Continuamos entonces. G. Se desea construir un depósito con forma de prisma de base cuadrada sin tapa como lo indicado en la figura. Este va a ser parecido al anterior. El mismo debe tener 125 metros cúbicos de capacidad. Entonces ahí ya podemos escribir que 125 va a ser igual a I por X, o sea, I por X al cuadrado. Y podemos despejar la I, que va a ser I 125 sobre X al cuadrado. Entonces nos dice que el costo de las caras laterales es de 2 pesos el metro y el del fondo, o sea la base, va a ser 4 pesos el metro. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que el costo sea mínimo? Entonces nuestro costo en función de y de x va a estar dado por la cantidad. Bueno, sabemos que cada metro para las caras laterales sale 2 pesos. Entonces va a ser 2 pesos por la cantidad de metros de las caras laterales. Y la cantidad de metros de las caras laterales va a ser x por y por 4. Por 4 por x por y. ¿Por qué por 4 por x o y? Porque tenemos 4 caras laterales. 1, 2, 3 y 4. Entonces ese va a ser el costo de las caras laterales. En total, el costo de lo que gastamos en la cara del fondo va a ser x cuadrado, porque es la cantidad de metros de la cara del fondo, por 4. Por 4. Este va a ser nuestra función de costo. Este 2 por 4 lo vamos a escribir como 8. Y lo que nos faltaría hacer ahora, que lo hicimos en el anterior, es reemplazar la y acá. Cosa que nos queda con nuestra función de costo en función de x va a estar dado por 8 por 125, que va a ser 1000 por x sobre x cuadrado. Este cuadrado con esta x se me va, me queda 1000, no 100, sobre x, y más 4x al cuadrado. Ahí está más prolijo. Entonces, para buscar el costo mínimo, tendríamos que hacer la derivada del costo. Entonces, costo mínimo, la derivada del costo va a ser... La derivada de esto es fácil, va a ser 8x. Y me faltaría la derivada de esto de acá. Esto es lo mismo que 1000, 2, 3 por x a la menos 1. Menos 1, entonces la derivada de esto va a ser menos 1000 por x a la menos 2, o sea, menos 1000 sobre x al cuadrado. Entonces esto va a ser 8x menos 1000, 2, 3 sobre x al cuadrado. Y todo lo que tengo que hacer es buscar cuando esto es igual a 0. O sea, cuando 8x es igual a 1000 sobre x al cuadrado. Voy a pasar este x cuadrado multiplicando, me queda x al cubo. Paso este 8 dividiendo y me queda así. Hago la raíz cúbica de 1000 sobre 8 y me queda que x es igual a 5. Y ahí tenemos nuestra respuesta. X va a valer 5. ¿Y cuánto va a ser? Y sabemos que es 125 sobre x al cuadrado, o sea, sobre 5 al cuadrado. Y esto va a ser 5. Entonces, y va a valer igual 5. Y igual a 5. Y ahora nos faltaría averiguar cuál será el costo mínimo. Para averiguar el costo mínimo, ¿qué es lo que hacemos? Metemos o bien x e y en esta cuenta, o bien solo x en esta. Voy a meter solo x porque me parece más fácil. Entonces, el costo cuando x vale 5 va a ser 1000 sobre 5, 1, 2, 3 ceros sobre 5, más 4 por 5 al cuadrado. Y esto va a ser 1000 dividido 5 es 200, 4 por 25 es 100, esto va a ser 300, el costo mínimo. Recuadramos el resultado y seguimos con el siguiente. Se quiere formar una caja cortando cuadrados de lado x centímetros de las esquinas de un cuadrado de cartón. Alzar el volumen de la caja cuando x es igual a 2 centímetros. Entonces tenemos nuestro cuadrado de cartón que vale 20 centímetros y tenemos que hacer el volumen cuando x vale 2 centímetros. Entonces cuando x vale 2 centímetros, el volumen que va a ser nuestra caja, si la pintáramos, sería en perspectiva sería más o menos una cosa así, que tendría este palito, esta arista de acá, que vale x, y esto de acá abajo, que vale 20 menos x, y esto es un cuadrado, entonces este lado también valdría 20 menos x. Entonces, ¿cuál es el volumen de la caja cuando x vale 2 centímetros? Y va a ser 2 por 18, o sea 20 menos x, por 18, que sería 2 por 18 por 18, 648 centímetros cúbicos. Ese era el 1. Ahora nos piden
hallar una fórmula relacionando el volumen de la caja y el largo X centímetros. Bueno, ya sabemos que este pedacito de acá, perdón, lo hice mal esto. Esto va a ser 2 por 16 por 16. ¿Por qué? Pues si esto era 20, le sacamos X de un lado y le sacamos X del otro. Entonces le estamos sacando 2X y estamos sacando 2X, no solo X. Entonces 2 por 16 por 16 nos da, hacemos la cuenta, 512 centímetros cúbicos. Entonces, si hiciéramos una fórmula para el volumen, nos daría que el volumen va a ser 20 menos 2x al cuadrado, que va a ser el largo y este largo, perdón, este pedacito y este pedacito, o sea, estos dos lados que dibujé ahí, por x. Hacemos la distributiva con esto y nos queda el cuadrado del primero, 400, menos 4 por 2, 80x, más 4x cuadrado, y todo esto por x. Entonces nuestro volumen va a estar dado por 4x al cubo menos 80x al cuadrado más 400x. Y nos piden el valor de x que dé el volumen máximo. ¿Cómo obtenemos el volumen máximo de acá? Y para eso tenemos que derivar nuestra función del volumen. B' en función de x va a ser 3 por 4 va a ser 12x al cuadrado menos 160x más 400. Y lo que tenemos que ver es cuando esto se hace 0. Y esto se hace 0 en x igual a 10 y en x igual a 10 tercios. ¿Qué es lo que vamos a usar? Y pensemos, si x vale 10, ¿qué pasa? X vale 10, x vale 10, entonces lo que nos queda de largo es nada, porque le sacamos 10 de un lado y 10 del otro y tenemos 20. Entonces el valor x igual a 10 no lo podemos usar, porque nos quedaríamos sin cartón si le sacamos 10 de cada lado. Entonces el que vamos a usar es x igual a 10 tercios de centímetro. ¿Está bien? Y ese es el valor de x que da el volumen máximo. Ahora, ¿cuál va a ser ese volumen máximo? Reemplazamos el 10 tercios acá. Si hacemos el volumen de 10 tercios, nos va a quedar 4 por 10 tercios al cubo, menos 80, así todo, y nos da un valor de 592,6 centímetros cúbicos. Recuadramos y vamos con el siguiente. Un rectángulo debe tener un perímetro de 14 centímetros y un largo de x centímetros. Si el largo x equivale a 3 centímetros, hallar el ancho y el área del rectángulo en centímetros cuadrados. Bueno, el perímetro va a ser este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Pero sabemos que este y este lado son iguales y que este y este lado son iguales. Entonces va a ser el lado este, vamos a llamarlo el lado x, y este vamos a llamarlo el lado y. Entonces nosotros sabemos que debe tener un perímetro de 14. Entonces 14 tiene que ser igual a 2x más 2y, porque va a ser 2 veces el lado x y 2 veces el lado y. Entonces podemos simplificar esta ecuación, sacamos factor común 2, lo pasamos dividiendo, nos queda 2 por x más y, entre paréntesis, sacando factor común 2, lo pasamos dividiendo y nos queda que 7 se iguala a x más y. Y esta va a ser una de nuestras ecuaciones. Punto 1. Nos dicen, si el largo x equivale a 3 centímetros, hallar el ancho y el área del rectángulo en centímetros cuadrados. Bueno, el largo x equivale a 3, o sea 7 va a ser igual a 3 más el lado y. O sea que el lado y va a ser igual a 4. Y ahora el área. ¿Cómo es el área? Base por altura, x por y. Área va a ser igual a x por y, que va a ser igual a 3 por 4, que va a ser igual a 12 centímetros cuadrados. Y esta va a ser el área. Vamos con el punto 2. Mostrar que el ancho del rectángulo cuyo largo es x centímetros está dado por 7 menos x centímetros. ¿Cómo es esto? El perímetro que habíamos sacado, que va a ser 7 igual a x más y. Nosotros sabemos que el largo es x, esto va a ser el largo y esto va a ser el ancho. Entonces nos piden cuál va a ser la función del ancho, y la función del ancho va a ser y igual a 7 menos x, que sale de la cuenta que habíamos escrito antes. Y ahora tenemos que hacer una fórmula en términos de x para el área del rectángulo. Entonces, sabemos que el área es x por y, por lo tanto vamos a escribir que el área en función de x va a ser, en vez de x por y, en vez de y voy a escribir 7 menos x, entonces va a ser x por 7 menos x,
que va a ser menos x cuadrado más 7x. Y ese va a ser el área. Entonces ahora nos piden en el 3, 2, 3, que hacemos la derivada del área en función de x, d de a sobre d de x. Entonces la derivada del área en función de x va a ser la derivada de nuestra función de área que escribimos, que va a ser menos 2x, voy a escribir área de x', la derivada va a ser menos 2x más 7. Y ahora tendríamos que buscar el área máxima. Esta es una recta dependiente negativa, ¿no? Entonces, si acá se hace 0, acá va a ser positiva, entonces nuestra función ahí crecería. Y acá va a ser negativa, entonces ahí nuestra función decrecería. Por lo tanto, estábamos en presencia de un máximo. Por eso va a ser el área máxima. Entonces el área máxima es cuando esto vale 0. O sea, cuando 7 vale 2x. O sea, cuando 3,5 es igual a x. Y ahí tenemos el largo del rectángulo. El ancho del rectángulo va a ser y igual a 7 menos 3,5, que va a ser 3,5. Entonces y igual a 3,5. Y ahora nos piden el área de ese rectángulo. El área máxima de ese rectángulo va a ser área de el rectángulo va a ser menos 3,5 al cuadrado más 7 por 3,5. Hacemos esta cuenta y nos da 12,25 centímetros cuadrados. Y esta va a ser